Buenas tardes tengan ustedes. Miren, vamos a continuar con otro de nuestros temas de física. En esta ocasión son los líquidos, ¿sí? Que como sabemos es un estado de agregación de la materia, en el cual la energía potencial es igual a la energía cinética. En los gases, la energía cinética es mayor a la energía potencial, mientras que en los sólidos, la energía potencial es mayor a la energía cinética. Los líquidos tienen propiedades o características. Esto es muy delgada la línea entre una y otra situación. Una de ellas es que estos no mantienen una posición fija, sino que se van de una posición a otra, deslizándose unas sobre otras. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Puede ser así, una esfera, un rectángulo. Y una característica principal de los líquidos es que son incompresibles, es decir, no se pueden comprimir. Algunas de sus propiedades o características es la tensión superficial, es decir, la superficie de un líquido se comporta como una finísima membrana elástica. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas de líquido. Aquí tienen una y esta actúa en todas direcciones, contrarrestándose unas con otras. Sin embargo, las moléculas que se encuentran en la superficie del líquido únicamente son atraídas hacia el interior y hacia los costados, de tal manera que esto queda sin atracción entre ellas. Como resultado, esta resultante hace que se forme la llamada tensión superficial. Debido a la tensión superficial, algunos insectos prácticamente se pueden deslizar sobre la superficie de ello. Un experimento sencillo es que si ustedes ponen una pequeña hoja, papel o una navaja de rasurar, una aguja va a permanecer en la superficie debido a la tensión superficial, que es una finísima membrana elástica. Otra de las propiedades es la cohesión. Es una fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia, ¿sí? Debido a la cohesión, dos gotas de agua se juntan formando una sola. De la misma manera, dos gotas de mercurio se van a juntar para hacer una de ellas, una misma gota. Entonces la cohesión, ¿sí?, es moléculas de una misma sustancia. La adherencia es una fuerza de atracción entre las moléculas de dos sustancias diferentes en contacto. Si ustedes tienen aquí un recipiente con un líquido y ponen una varilla de vidrio y aquí con agua, al introducir la varilla de vidrio en el agua, esta se mojará, es decir, hay adherencia. Sin embargo, si ponen una varilla, esta misma varilla de vidrio en mercurio, saldrá completamente seca, es decir, el mercurio no se adhiere al vidrio. ¿Sí? Un ejemplo de estos, de la cohesión, tienen una moneda y con un gotero van juntando las gotas de agua y va haciendo cohesión de una misma sustancia. Sin embargo, ejemplos de adherencia tenemos el papel en el aceite, la pintura en los sólidos o bien la tinta, ¿verdad? Estamos haciendo este ejemplo de adherencia.
la tinta en el papel. Son ejemplos de adherencia. Dos sustancias diferentes. Generalmente los líquidos se adhieren a los sólidos. La capilaridad, ¿sí? Si tienen ustedes un recipiente con un determinado líquido y le agregan un tubo pequeño, entre más delgado tenderá a subir. Algunas veces forma una curvita llamada menisco. Entre menor sea el diámetro, el líquido asciende más. Este ejemplo de capilaridad lo pueden ver en las tomas de sangre o bien en las hojas de los árboles, ¿verdad? Que subirán para absorber el agua. La viscosidad es la oposición o la resistencia de un líquido a fluir. Si ustedes tienen un recipiente y le hacen una perforación y en forma separada le agregan miel, leche, agua y alcohol, tenderán a fluir de diferente forma. Entonces quedamos que la viscosidad es la medida de la resistencia que opone un líquido a fluir. En este caso de las propiedades de los líquidos, únicamente para su importancia, ¿sí? Van a desarrollar, como si estuviéramos en clase, les pediría elaborar 10 preguntas sobre las propiedades de los líquidos. Sería líquidos, propiedades. Hasta la próxima. Bien, siguiendo con nuestros temas de líquidos, uno de ellos es el principio de Pascal y la prensa hidráulica. Si ustedes tienen un recipiente con agua, ¿sí?, origina una presión hidrostática debido únicamente a su peso. Sin embargo, si en este recipiente está confinado por medio de un émbolo o un pistón, en el caso de una jeringa, ¿sí?, y le aplican aquí una determinada presión, el recipiente va a originar otra presión que se transmite íntegramente a todos los puntos del líquido. Y lo que habíamos comentado, es muy importante, los líquidos son incompresibles. Entonces el principio de Pascal dice que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Una demostración de Pascal es su llamada jeringa. Es una esfera con un émbolo y si le aplican aquí una determinada presión, ¿sí?, y se le hiciera algunas perforaciones, el líquido saldría exactamente con la misma presión en todas ellas perforaciones. Otra aplicación y demostración de Pascal es el llamado tonel de Pascal o barril. Puso un barril con una tapa lleno completamente, ¿sí?, un tubo delgado, subió por una determinada altura con una escalera y con un recipiente introdujo líquido. Esta presión se transmitió íntegramente. El descubrimiento es que la presión se incrementó de forma intensa que reventó el tonel o barril. Es un barril lleno con un tubo delgado, entonces se fue incrementando la presión. Este principio se utiliza en la prensa hidráulica, que no es otra cosa más que dos cilindros de diferente diámetro. Una fuerza en el émbolo mayor, el área del émbolo mayor, émbolo menor y el área del émbolo menor. Están confinados, esta presión aquí se
incrementa en el punto 2. Esta presión es exactamente igual a esta. Presión, fuerza sobre área, émbolo mayor, presión, fuerza sobre área en el émbolo menor, que es la fórmula de la prensa hidráulica. Hay demostraciones en donde aquí se pone un pequeño objeto, un ave, y aquí levanta otro objeto mayor, que puede ser un elefante. Entonces, básicamente, una prensa hidráulica es un multiplicador de fuerzas. Sus aplicaciones: a levantar autos en los llamados gatos hidráulicos, los frenos hidráulicos de los automóviles, los sillones de dentista. Se utiliza para comprimir, ¿verdad? Con una pequeña fuerza se incrementará y achatará o golpeará estos. Bien. Para continuar, vamos a resolver dos ejercicios de la prensa hidráulica. Se los voy a leer. Aquí están indicados los datos. Dice: calcular el área que debe tener el émbolo mayor de una prensa hidráulica para obtener una fuerza de 2.500 newtons. 2.500 newtons. Para que se den una idea, fuerza es igual a masa por la aceleración, que en este caso la gravedad. Si lo dividen entre 10 serían como 250 kilogramos, ¿sí? Cuando en el émbolo menor tiene un área de 22 centímetros cuadrados. Y se aplica una fuerza de 150 newtons, básicamente 15 kilogramos. Si despejan el área mayor, F mayor por el área menor sobre F minúscula, 2.500 entre 22, 150 newtons cuadrados, será 366 centímetros cuadrados, es el área. Recordando que la prensa hidráulica, vista así de frente, son dos cilindros, visto de frente, ¿verdad? Dos cilindros. Pueden ser que les den el área, y si les dan el diámetro, dividido entre 2 serán el radio, y únicamente calcularán el área pi por radio al cuadrado para esto. Si les dan el área, es directamente la fórmula. El ejercicio número 2 dice: las áreas de los pistones de una prensa hidráulica, ¿sí?, son 314 centímetros cuadrados el área mayor y 3.14 centímetros cuadrados el área menor, ¿sí?, respectivamente. ¿Qué fuerza debe aplicarse en el pistón pequeño si en el pistón grande se desea obtener una fuerza de 5.000 newtons aquí? ¿Sí? Que más o menos es para que levante 500 kilogramos. En este caso es la fuerza en el pistón menor, que sería esto entre el área. Sustituyen los datos y les da 50 newtons, que es aproximadamente 5 kilogramos. Con 5 kilogramos en una prensa hidráulica con estas áreas se podrá levantar 500 kilogramos. Entonces, una prensa hidráulica es un multiplicador de fuerzas. Y de esta manera continuamos con nuestros temas, y en la plataforma vendrán unas preguntas de la prensa hidráulica que pondrán prensa hidráulica, ejercicios y el anteriormente líquidos y el diseño de las preguntas. Que estén bien, hasta la próxima.